Este año creo que ha habido un gran cambio en mí a nivel lo que denominaríamos como el rol profesional, ¿no? O el lugar que ocupo a nivel profesional desde noviembre del año pasado hasta ahora, ¿no? Creo que mi carrera estos años ha estado como muy centrada en el tema de acompañamiento de personas en general, pero ha habido una parte muy concreta que estaba en el acompañamiento de equipos, en el acompañamiento de organizaciones. Y todos los que estamos en este ámbito freelance o en pequeñas consultoras con las que trabajamos, sabemos que hay una parte que es maravillosa, porque obviamente nos permite impactar en personas que a su vez lideran equipos y en que ese ambiente, ese clima laboral cada vez vaya siendo más amable para las personas, pero al final para los que estamos en la parte de facilitación o de consultoría, pues todo esto tiene que ver con que alguien de una organización te trae un problema, un obstáculo que se están encontrando en su relación, o en liderazgo, o en comunicación, o en cohesión, o lo que sea. Desde nuestro lugar tenemos que hacer una propuesta, de ahí suele haber una negociación, suele haber una repropuesta, hay el día de la intervención y posteriormente muchas veces incluso compartir una cosecha de lo que haya ocurrido. Todo esto que desde el año 2012-2013 y ya a partir de 2015 lo viví más intensamente con grandes organizaciones, en noviembre del año pasado hay algo en mí que ha pedido como dar un cambio, ¿no? Ocupar un nuevo lugar, salir de trabajar con las organizaciones dentro de las empresas y generar espacios más donde esos líderes o esas personas puedan venir, pero que sean ellos los que escogen un lugar donde saben lo que va a ocurrir, ¿no? De alguna forma nosotros en las organizaciones muchas veces es recursos humanos o es un líder quien nos contrata como facilitadores para llevar y generar un espacio donde las personas a veces se encuentran de alguna forma una sorpresa también con lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Por lo tanto, el cambio, uno de los cambios principales ha sido ese movimiento de salir de la empresa para salir de esa parte más de negociación, de venta, y en cambio centrarme más en generar espacios más sostenibles en el que la energía que ponga para esa creatividad de crear un espacio pueda ser más sostenible en el tiempo, podamos hacer eventos tanto como Bui García, que tiene que ver con más las experiencias, que hasta ahora hemos hecho ya percepción e intuición, integración de aprendizajes, ahora voy a sacar también una que tiene que ver con la conexión con la familia, con honrar el sistema familiar, el tema de círculo de hombres, hay un proyecto que se llama Humanos y en la parte de MAN introducimos el concepto de círculo de hombres conscientes en el que poder explorar qué me está pasando a mí en este momento como hombre, qué referencias o qué lealtades o qué fuerzas estoy tomando como hombre de mi sistema, qué me está ocurriendo. Entonces hay varios proyectos que han ido naciendo en este momento de cueva de Navidad que se ha alargado un poco y además en paralelo facilitación sistémica, bueno, este año ha llegado a su 7º aniversario, 11ª edición, grupo de 30 personas, eso también ha hecho que tengamos que generar un equipo que pueda sostener todo ese proceso y que pueda seguir aumentando la calidad de la escuela y también ese cambio de ciclo formativo a escuela de facilitación sistémica este año ha requerido también más tiempo en mi parte como líder del proyecto y no solamente como formador, ¿no? Sino también como coordinador de las personas que están ayudando como Laura Obrador, Santi o Miriam Cordón o Iria Álvarez desde la parte de redes, ¿no? Por lo tanto, a medida que somos un equipo más amplio y que tenemos que también responder esa parte y que tenemos más alumnos, hay una parte de mi energía este año que también va a ir más orientada al ciclo y a cómo ir transformando ese ciclo en una escuela en la que puedan ir entrando pues, otros profesores que puedan aportar también su conocimiento y su expertise del trabajo con el campo, del trabajo con la sistémica, de la facilitación, del trabajo con el poder, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, a partir de ahora digamos que estaré más centrado, por un lado, en el proyecto de facilitación sistémica, en el que seguir, por supuesto, ofreciendo el ciclo que empezamos en septiembre y que hay nuevas ediciones ya para el año que viene, pero también qué otros cursos o qué otros espacios de aportación a ese lugar de facilitación sistémica, y por otro lado Bui García, que más la mirada es experiencias pues para cualquier persona que esté en el ámbito del desarrollo, del crecimiento, que quiera conocerse un poco más a sí mismo, ¿no? Y eso es la dualidad en la que vamos a estar este año, ¿no? Por un lado,
la Escuela de Facilitación Sistémica está pensada para personas que acompañan personas, y ahí hay una parte que es más profesional, pero obviamente toca mucho a la parte personal, y las experiencias que saque desde Bugue García serán más orientadas a cualquier persona que esté en su camino de querer conocerse un poco más, de darse cuenta de algunas dinámicas que están pasando en su vida y en sus relaciones, ¿no? Y en concreto Humanos pues será más orientado, pues por ejemplo, a los hombres, y estamos preparando algo que está más orientado también a los líderes, y bueno, a lo largo de este año esa es mi foco y mi atención, generar espacios que puedan tener un mayor impacto, que puedan ser algo más generado por mí y por mi equipo, y que no tenga que estar tan pendiente, ¿no?, de un espacio de venta. Y otro cambio que ha ocurrido también este año es el tema de salir de las sesiones individuales, ¿no? Me voy a quedar más en el espacio de apoyo a alumnos, supervisiones, pero también ir saliendo ya de las sesiones individuales que lleva un montón de años. Mantengo las constelaciones familiares como grupo. Sacaremos un nuevo concepto que es FS Lab, en el que no solo podrás ir a un lugar a hacer una constelación, sino también habrá un espacio en el que puedas ir a hacer facilitaciones sistémicas, y tanto individuales como temas de equipo. Por lo tanto, bueno, creo que estamos transformando un poco ese el qué hago, de alguna forma, que esté más adaptado, que sea más acorde al propósito un poco en el que estamos, ¿no?, de seguir potenciando espacios donde personas que acompañan personas y personas que están en su camino de desarrollo personal puedan encontrar espacios donde darse cuenta, donde tener ajás, también donde generar un espacio de comunidad, un espacio de tribu. Bueno, ese es un poco el foco en el que estamos este año, ¿no? Después de tantos años estando ahí, en este último año había momentos que me empezaba a resultar un poco repetitivo, o empezaba a sentir que no estaba disfrutando tanto como disfrutaba antes, ¿no? Y creo que cuando ya no estamos disfrutando completamente de algo, hay que empezar a explorar qué hay debajo, porque a veces hay un cambio, que eso me ha ocurrido en otros momentos de trabajo con empresas, ¿no?, que hubo un cambio a mayor simplicidad, o a trabajar solo con equipos directivos, que también fue un cambio importante en su momento, que era por un tema de impacto, de, oye, si voy a trabajar X horas que tenga un mayor impacto, pues prefiero trabajar con personas que tengan una mayor capacidad de actuación. Pero ya es cierto que en este último año había sentido en algunas intervenciones que me desconectaba un poco, que me costaba más como estar ahí, que mi mente empezaba a ir hacia otros sitios, y creo que en esos momentos es explorar un tema importante de hacia dónde está yendo tu mente, o hacia dónde están yendo una fuerza interna, y por lo menos darle ese espacio para que pueda manifestar qué es lo que quiere traer, ¿no? Y creo que esa ha sido un poco la transición este año, ¿no? Creo que este movimiento lo que me ha llevado a nivel personal es, primero, una agenda mucho más libre, y ser más dueño de mi propia agenda, porque muchas veces intervenciones con organizaciones o sesiones individuales, pues tienes que buscar un hueco en la agenda. Muchas de las reuniones a veces con empresas son horarios de 2 de la tarde, 3 de la tarde, muchas veces sesiones individuales son por la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7, porque es muchas veces cuando las personas pueden estar presentes o tienen tiempo disponible para ti. Por lo tanto, creo que esa parte de ahora mismo tener una agenda en la que tengo reuniones con mi equipo en determinados momentos, además temprano de la mañana, y poder tener los espacios más libres para poder centrarme en esos otros proyectos, en el libro que estoy escribiendo de FES, en nuevos proyectos que van saliendo, y tener más tiempo para poder estar con mi equipo, para poder vivir más mi vida personal también, para poder dedicar más mi tiempo de pareja, hay algo ahí como de más calma, ¿no? Y hay un tiempo importante también y eso me conecta más con la parte de liderar un equipo, ¿no?, que tiene que ver con estar pendiente de tu equipo, pero desde un lugar en el que ellos son muy autónomos en lo que hacen, en el que se ha conseguido una alineación que creo que está generando un buen impacto ahí fuera también, y lo estamos notando tanto en los alumnos como en las cosas que vamos compartiendo, el feedback que vamos recibiendo. Pero hay una parte de mí como líder que también tiene que estar ahí, en resonar con el equipo, en esa parte personal de entre nosotros, en cómo estamos, y eso no sé, hay algo que me está encantando de este año, ¿no? Seguir saliendo del hacer, que es en el que llevo mucho tiempo,
e ir pasando más a un espacio del sentir, del pensar, del cuidar, sí, el pensar un poquito más a largo plazo, no estar tanto en el tengo que hacer ahora, sino que ya hay personas que se encargan de eso. Y también poder pensar un poquito más a veces la mirada de estrategia, ¿no? Que es algo que toda persona que esté liderando un proyecto, aunque sea muy pequeñito, debemos de tener espacios para ello, y el hacer nos quita un poco de ahí, ¿no? Entonces creo que ese movimiento a nivel personal me ha dejado más espacio para mí, menos presión, menos tengo que, y más espacio para poder también relaciones personales, abrir a nuevos espacios personales, más a veces de fin de semana, de quedar con personas, y también todo esto en el que estamos es algo muy bonito, porque al final no solo la FS, pero la tribu que se va generando alrededor nuestra es pues todas de personas que tienen una conexión con el corazón, hay algo que juntarnos, generar espacios también para juntarnos, no solo desde lo profesional, sino desde lo personal, es algo como que nos nutre también, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que ahí hay como nuevos espacios por los que tengo curiosidad también de seguir explorando, ¿no? El proyecto del libro tiene que ver mucho con facilitación sistémica. Hemos pasado como por varias etapas, ¿no? Una etapa en la que, bueno, las personas que han hecho FS ya lo conocen, pero hay un muy buen manual gráfico con imágenes, y como facilitación sistémica aún tenemos pues 7 años de vida, aunque ya llevemos 11 ediciones y más de 150 alumnos. Había algo como podemos compartir esto más allá de los vídeos, de cómo podemos tener un recurso ahí fuera y cómo podemos dar a conocer más allá de lo que es la propia formación, ¿no? Y el libro ya llevaba ahí unos años que tenía como, bueno, había sido como una semilla que varias veces había surgido, ¿no? Y este año ya hemos puesto como el foco en ello. Hemos conseguido más o menos reunir esa información que es interesante, pero que a veces es tan difícil de compartir, porque al final nuestro día a día tiene que ver más con la experiencia, con la vivencia. Por lo tanto, llevar un libro también era como, o crear ese libro también ha sido como un reto para mí y para el equipo, pero creo que nos estamos acercando ya a esa parte que a finales de este año, principios del año que viene, conseguiremos compartir, y estamos buscando que sea una forma de sintetizar la información de una manera amable, que también sea bello, porque las ilustraciones al final de facilitación sistémica siempre, bueno, es algo que las personas aprecian. Hay algo ahí que hemos conseguido como una comunicación, un canal de comunicación en el que las personas de una manera simple, es más obvio a veces esa relación de la imagen con el texto que intentar solamente leer esa parte más del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte ahí de ilusión este año y de atención de pelotita, como diría Laura cuando hablamos de pelotitas que están ahí. Mira, un movimiento ahí de algo que cae. Y ahí estamos, sí. Ese es uno de los proyectos de este año. Sí, para mí el libro está siendo como un proceso, es decir, no lo estamos trabajando como un proyecto, que hay otros que sí, con una fecha clara de salida, por ejemplo, sino que es un proyecto en el que lo consideramos como un proceso en el que le ponemos bastante energía y vamos a ir viendo cuándo llegamos al ideal que queremos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos como este año la intensidad de decir hacia finales de año, principios del que viene, pero lo que sí o a mí me gustaría es que el proyecto, el libro cuando salga, que tenga esas cualidades y ese para qué y ese propósito que tiene, y que tenga esa belleza que buscamos, es decir, tiene que tener unas cualidades que cuando consideremos que está, creo que será cuando el libro saldrá a la calle, ¿no? Sin tampoco buscar la perfección y que nos paralice, pero es cierto que hay una parte ahí como importante bueno, a medida que nos va resonando y lo vamos construyendo, habrá un momento, y cada vez creo que estamos más cerca de decir, bueno, y podríamos decir como en este momento, porque esto siempre, así como FS, más por el concepto de ciclo, de escuela, y algo más estructurado de alguna forma, ¿no? Y que tiene que ser así para obviamente los alumnos, participantes, incluso para el propio equipo. Y Bui García, que arrancamos el año pasado un poco como marca personal, que nunca había centrado mi foco ahí,
Arrancamos con unas experiencias de percepción e intuición, integración de aprendizajes, experiencias de 3 horas y media que funcionaron muy bien en su momento y que repetiremos próximamente. Tenemos el tema de las constelaciones, en las que una vez al mes en Barcelona y en Vigo, próximamente en Madrid, la idea es hacer espacios para trabajar constelaciones. Ahí es un espacio más terapéutico, más de conexión con el campo profundo. Y la idea es, tenemos constelaciones, tenemos las experiencias que seguiremos ampliando, y este año ha aparecido con fuerza este concepto de círculo de hombres, ¿no? En el que de alguna forma varios hombres de mi alrededor durante los últimos años, y también algunas mujeres, me invitaban y me interpelaban como cuando haces un espacio para hombres. Mi mirada para el círculo de hombres es más generar espacios en los que podamos explorar qué me está pasando a mí, que al final es la base siempre de mi trabajo, ¿no? Ahí el trabajo va a ser igualmente con el campo, con el cuerpo, pero no me interesa tanto dar una ideología, un dogma o una mirada mía de qué es ser hombre, que en algún momento puedo compartir más desde mi experiencia o mis sensaciones, pero sí creo que lo que hemos visto en otras de las experiencias, ¿no? De cómo me relaciono yo con mi percepción, cómo me relaciono yo pues, con ser hombre, ¿no? Cómo me he relacionado con los hombres de mi sistema, cómo podremos hacer algún tipo de dinámicas para conectar con esa fuerza del sistema de los hombres, cómo podremos también honrar lo que ha ocurrido con los hombres en mi sistema, cómo me estoy relacionando con ser padre, con ser hijo, con ser hermano, cómo me estoy relacionando con determinadas emociones, como la tristeza, como la rabia, cuánto me permito conectarme con ellas, que me tomen, a qué tengo miedo. Muchas veces los hombres tenemos miedo a hacer daño y eso nos vuelve como demasiado hacia adentro y entonces perdemos una relación con el mundo, la dirección. ¿Qué me ocurre con mi sexualidad en este momento? ¿Qué me está pasando? La relación con el otro. Cuánto me abro al cuidado de otras personas hacia mí, porque a veces somos muy cuidadores y muy proveedores, porque tenemos un rol social de alguna forma en este campo de información, ¿no? De nosotros traemos la comida, y hay algo en esto que ha cambiado en los últimos años. Entonces, ¿cómo nos estamos encontrando con de repente proveer, pero también ser proveídos, cuidar, pero ser cuidados? ¿Cuánto me cuesta a veces parar? Porque mi condición a veces de hombre me lleva a hacer, y cuánto me permito a veces no hacer. El único requisito, que creo que es el primer requisito para cualquier camino de autoconsciencia, de querer conocerse, es tener curiosidad, ¿no? Me pasan cosas en la vida, quizás algunas de estas cosas puedan tener que ver con cómo yo estoy, con cómo yo pienso, con cosas que creo, con cosas que me han pasado, con espacios que he vivido, con mi infancia, con mi sistema. En el momento que me empiezo a plantear la pregunta de quizás algo de todo esto, tomando conciencia de algo, puedo empezar a quizás vivir de otra manera, quizás a pensar de otra manera, quizás a tener creencias diferentes, quizás a abrirme a que la vida pueda ser de otra manera. Entonces, creo que el primer paso siempre es tengo curiosidad por quizás haya algo más allá, o quizás pueda tener el control de algunas partes de mi vida que siento que durante mucho tiempo he tenido que no tengo el control, y el control para mí tiene que ver con tomar conciencia sobre, ¿no? O sea, en el momento que yo tomo conciencia sobre una dinámica, un pensamiento repetitivo, algo que pasa continuamente, que quiero cambiar o que no me resulta agradable pero no soy capaz, para mí ahí es donde empieza el camino de la toma de conciencia, el camino del crecimiento personal, el camino del desarrollo personal. Tenemos un montón de espacios, ¿no? Incluso el camino de lo que podríamos denominar la espiritualidad o el camino del darse cuenta, ¿no? Creo que todos esos caminos tienen muchas cosas en común, el primer paso para mí es tener curiosidad y creer que puedo cambiar algo en mi vida. El primero en el que impactas en mí mismo. En el momento que soy más consciente de algo,
puedo estar más en paz con cómo soy, puedo aceptar más mi realidad. Y hay un primer principio desde la mirada sistémica, ¿no?, de aceptar la realidad. Y a veces es aceptar tu realidad, la que es. Eso da muchísima fuerza, ¿no? Puedo mirar de otra forma patrones como el patrón de pertenencia. Muchas veces sentimos que no tenemos un lugar en el mundo, que no pertenecemos a algo. Creo que estos talleres y estos espacios nos ayudan a sentir más enraizados, a sentir que tenemos más un lugar en el mundo, a sentirnos más acompañados. Muchas veces sentimos que estamos solos. Cuando entramos en un espacio sistémico, conectamos con nuestro sistema familiar, nos damos cuenta de que siempre estamos acompañados, ¿no? Entonces hay muchas dinámicas y creencias profundas que cambian, y esto hace que mi día a día sea de una manera diferente, ¿no? El no sentirme solo, el tener más confianza en mí, en el otro, en la vida, el sentir más presencia, el tener menos miedo, el poder conectarme de otra manera con las emociones, y el poder también ir desarrollando al final, que esto sí ocurre en todos mis talleres, ¿no?, el ir desarrollando tu capacidad de percepción, tu intuición, porque al final todas las dinámicas que hago suelen tener que ver con una parte en la que no trabajamos tanto en un proceso racional, sino más en un proceso en el que tu cuerpo también empieza a despertar habilidades de percibir, de intuir, de conectar, de abrir más esa parte que podríamos decir de conexión emocional, de conexión con el corazón, que eso a los hombres también es una habilidad que nos viene muy bien y que a veces tenemos un poquito distorsionada por nuestras vivencias, ¿no? Cuando se manifestó esta idea de círculo de hombres, se manifestó de una idea lo más inclusiva posible, ¿no? No tanto pensando en ni siquiera en un tipo de edad o un tipo de creencias, sino más un círculo amplio, un espacio seguro. Incluso, bueno, en los últimos espacios de constelaciones ha empezado a llegar, ¿no?, hace poco un joven de 19 años y yo de repente pensaba, ¿no?, ¿cómo sería un joven de 19 años que pudiera estar en un círculo de hombres también conscientes? Bueno, creo que hay una parte de obviamente personas o hombres que ya están seguramente en el camino del darse cuenta, en el camino de crecimiento, y que buscarán un espacio donde compartir con otros hombres ese espacio seguro, y porque de alguna forma sabemos que esos espacios nos hacen sentirnos bien y crecer, y habrá personas que se acercarán más desde esa curiosidad, y creo que puede ser un buen lugar para personas que a lo mejor no han estado en espacios de crecimiento personal, pero que sí tienen una curiosidad por hacerse esta pregunta de qué me está pasando a mí con este concepto de ser hombre, ¿no? y qué ha significado para mí también ser hombre, ¿no? Creo que es una pregunta que a veces los hombres está bien que nos respondamos, porque hemos escuchado de pequeño, a veces en nuestra casa familiar, el tienes que ser un hombre. Y el tienes que ser un hombre, cuando lo has escuchado muchas veces de pequeño, lo que has buscado es los referentes que tienes alrededor, que son hombres, para tú tener como ideal o cualidades que tienes que adquirir para ser hombre. Y a veces esas cualidades o aspectos que veíamos en los referentes que teníamos alrededor no encajaban muy bien con nuestra manera de ser y hemos tenido que adaptar de alguna forma nosotros cosas que creo que ya cuando somos adultos podemos explorar qué nos pertenece porque pertenece a nuestra esencia, o quizás qué cosas hemos tomado del sistema que nos gustaría, pues, de alguna forma transformar o llevar de otra manera, ¿no?, a nuestro propio sistema. Por lo tanto, es cierto que la mirada es amplia y es con la mirada de generar un espacio seguro donde podamos explorar también desde cada uno su movimiento, que después obviamente compartimos en círculo, pero hay una parte muy de yo con muy movimiento. No es tanto generar una dinámica todo el rato en el que sea todo el rato el grupo, ¿no?, sino que va a haber espacios también individuales de toma de conciencia, creo que interesantes, como ocurre en muchas de las experiencias, ¿no?, que hacemos. Hay algo en el círculo que lo que busca es como un espacio seguro, pero cerrado, ¿no? Y ese cerrado tiene que ver con que hay una parte de confidencialidad,
Y el concepto de círculo también nace con esa mirada que en su momento me encantó, ¿no? de los círculos que tienen que ver con espacios donde compartir la palabra, donde hay un fuego en el centro, ¿no? Y donde desde ahí las historias de alguna forma también transforman, ¿no? Y creo que el círculo de hombres debe tener esas cualidades en su esencia, ¿no? Un espacio donde, como si hubiera imaginariamente un fuego en el centro, donde todos compartimos nuestra leña, que es al final lo que nos enciende muchas veces, y podamos ir compartiendo esa leña y poniéndola en ese fuego e irla transformando, ¿no? Creo que esa es una mirada que me resulta inspiradora y que también, bueno, en mi casa en Galicia de alguna forma tenemos esa mirada, ¿no? Del fuego en el centro, y algunas veces que hemos hecho círculos de amigos o en talleres y algo ahí como muy bonito, ¿no? de que emerge algo a través cuando el fuego está en el centro. Por lo tanto, el círculo ya de por sí es una figura terapéutica, ¿no? En la que todos nos conectamos y en las que la energía fluye de alguna forma de manera circular, y cada cambio de una persona también está afectando al resto, ¿no? Y por eso la búsqueda de círculo. Hay algo que está cerrado hacia el centro, en el que nos miramos, y el exterior, el mundo, está fuera. Hay algo ahí también de espacio, como de burbuja, de contención, de cuidado, y esa es un poco la intención también del círculo, ¿no? de humanos, ¿sí? Y del círculo de hombres conscientes.